Bien. Ok. Bueno. Si recuerdan, la clase pasada habíamos visto cómo dimensionar la armadura longitudinal, pero hoy vamos a volver un poquito más atrás, en lo que habíamos quedado en la primera clase de tabique, bien, donde habíamos determinado, bueno, el ancho crítico, de manera tal de ver si necesitábamos elementos de borde en nuestro tabique, ¿bien? Y además habíamos hablado del confinamiento en la zona comprimida de la zona de formación de rótulas plásticas, ¿bien? Que era una posible causa de inestabilidad fuera del plano del tabique, ¿bien? Bueno, me voy a poner a grabar. Bien, entonces ahora vamos a volver un poquito sobre este confinamiento de la zona comprimida, en la zona de formación de rótulas plásticas, ¿no es cierto? Nosotros habíamos visto de que si el valor de C, que es la profundidad del eje neutro, medida desde la fibra más comprimida, era mayor que un valor crítico, ¿bien? Entonces en ese caso teníamos que confinar la zona comprimida en la zona de formación de rótulas plásticas del tabique, ¿bien? Entonces, ¿cuánto valía C crítico? C crítico era función de la sobreresistencia del tabique y de la ductilidad, ¿no es cierto? Además, la longitud C' que debíamos confinar en el tabique era igual a el valor de C que nos daba del análisis, ¿no es cierto?, de la sección longitudinal del tabique, después de plantear todas las ecuaciones de equilibrio seccional que hablamos la semana pasada, ¿bien?, menos 0,70 del C crítico. Esa era la zona que debíamos confinar en la zona de formación de rótulas plásticas. Y esa longitud a confinar sí o sí tenía que ser mayor o igual que 0,50 del valor calculado para C. ¿Bien? Sí o sí tiene que ser mayor o igual a 0,50 de C. ¿Bien? Entonces, de esa forma establecíamos un criterio para determinar qué longitud es la que tenemos que confinar en la zona de formación de rótulas plásticas de un tabique. ¿Bien? Bueno, si se cumplía que debíamos, ¿no es cierto?, efectivamente confinar, lo que teníamos que hacer es calcular la armadura transversal de confinamiento. ¿Bien? Para ello, el reglamento nos da acá en la diapositiva disculpen, figura esta fórmula, pero esta fórmula es vieja, la fórmula que está en el reglamento es esta, eso me estaba dando cuenta mientras estaba repasando los apuntes. Fíjense que acá estoy estoy en la parte 2 del 103. Fíjense que la armadura a sub SH sería esta, ¿no es cierto? Esta es la que se usa, sería mu sobre 40, ya saben que mu es la ductilidad del tabique, ¿bien? Más 0,10 por la separación de la armadura horizontal, ¿bien? S sub H sería la separación entre la armadura horizontal por este valor H segunda, donde H segunda es la longitud, disculpen, H segunda es la longitud de esa medida perpendicularmente a los estribos de esa zona a confinar, ¿bien? Esa sería la longitud. Y este AG asterisco sería el área bruta, es el área bruta de la zona a confinar, ¿bien? O sea, de la zona que a ustedes les toca confinar, ustedes calculan el área bruta de hormigón en esa zona y es el AG asterisco, ¿bien?
Y el AC asterisco sería el área encerrada dentro del núcleo, bien, en esa zona confinada. ¿Está claro? F'C, bueno, ya saben lo que es la resistencia específica del hormigón. F sub IH sería la tensión de fluencia de la armadura que voy a utilizar para el confinamiento. C, ya saben lo que es, LW también, menos 0,07. Entonces, esta es la fórmula que tienen que utilizar para calcular la armadura necesaria a confinamiento. ¿Ven? Tenganla en cuenta y revísenla del reglamento, no del apunte. ¿Está claro? A su vez, bueno, este valor que calculen de A sub SH puede estar cubierto con la armadura que ustedes dispongan para el caso de impedir pandeo de barras longitudinales. ¿Ven? Así que no es que tienen que agregar otros estribos para confinar, sino que el mismo confinamiento puede estar dado por la armadura que ustedes dispongan de acuerdo a la configuración que tengan para impedir el pandeo de las barras longitudinales de la BIC. ¿Está claro? Entonces eso lo pueden cubrir y pueden jugar un poco con eso. ¿Bien? Bien, ingeniero. Entonces, volvamos a lo que es la diapositiva. Fíjense, vamos a ver pantalla completa, si es que me deja. Sí. Fíjense. Vamos ahora a ver lo que es la armadura transversal. Vamos a intentar determinar el criterio para analizar el corte, ¿no es cierto?, en los tabiques, que es muy importante porque en definitiva, si por algo se caracterizan los tabiques, es por ser elementos resistentes al corte. ¿Bien? Por algo en la bibliografía van a encontrar que también le dicen muros de corte. Entonces, fíjense, acá en la figura A tenemos la distribución de las fuerzas horizontales debido al primer modo, que puede ser la que resulta de la aplicación del método estático. ¿Bien? Donde vamos a tener una resultante B sub E, ¿no es cierto?, ubicada a una altura H sub 1 con respecto a la base del tabique. ¿Bien? Eso me generará, ¿no es cierto?, un desplazamiento en la parte más alta del tabique igual al desplazamiento de fluencia. ¿Bien? Si ahora analizamos el caso en que se desarrolla la sobreresistencia flexional, ¿bien?, sería el caso B, en el que aparece una articulación acá en coincidencia con la base, que sería donde se forma la rótula plástica en el tabique, ¿bien? Y ya en lugar de tener el valor de B sub E, ¿bien?, tendremos el valor de el coeficiente de sobreresistencia por B sub E, ¿bien? Y acá tendremos como reacción, bueno, el mismo valor, el coeficiente de sobreresistencia por B sub E, ¿bien? Y en el caso de los momentos tendremos el coeficiente de sobreresistencia por el momento sísmico, ¿bien? Eso es en el caso de que se desarrolle la sobreresistencia en el primer modo, ¿bien? El primer modo de vibración, que considera el método estático. Fíjense que acá también el desplazamiento último en la parte de arriba es igual a la ductilidad de desplazamiento, obviamente, por el valor del desplazamiento de fluencia. ¿Bien? En cambio, cuando ya analizamos un caso, fíjense que acá la palanca se mantiene, es decir, que en este caso, en el caso de distribución de fuerzas horizontales de acuerdo al primer modo, la altura H1, ¿bien?, resulta igual que la altura H1 a la que está aplicada cuando se desarrolla la sobreresistencia en la base del tabique, la sobreresistencia flexional en la base del tabique. ¿Bien? Entonces esta distancia H1 permanece igual. Pero ¿qué puede pasar? Cuando tenemos una distribución dinámica de fuerza de corte, como la que vemos acá, ¿bien?, como la que vemos aquí, lo que ocurre es que básicamente esta fuerza Φ0 por B sub E
se va a bajar, ¿bien? O sea, se verifica de que esta altura H2 con respecto a la base es más chica que H1, ¿bien? Y para que se mantenga el momento acá de sobreresistencia flexional en la base, de acuerdo a estos diagramas, fíjense, el correspondiente al estado A, que es el debido a las fuerzas horizontales, solamente de acuerdo a la distribución del primer modo, que sería el del método estático, es este, ¿bien? Que está marcado con A, ¿bien? Ahora yo desarrollo la rótula, la sobreresistencia flexional en la base del tabique, y voy a tener un diagrama como el B, ¿bien? Sería este que viene por acá, por afuera, ¿bien? Y ahora me doy cuenta que si voy a un caso dinámico, esta palanca se va a hacer más, o sea, la palanca de la fuerza se va a hacer más chica, ¿bien? Pero para mantener acá el valor del momento de phi sub 0 W por ME, ¿bien? Que es lo que ven acá, el diagrama de momento va a tener que cambiar de forma y va a tener la forma que está en la curva C, ¿bien? Entonces fíjense que para que se dé ese diagrama, lo que tiene que pasar es que acá, ¿no es cierto?, vamos a tener que tener una reacción más grande, o sea, vamos a tener que tener un corte más grande, esta fuerza va a tener que crecer. ¿Y en qué magnitud tendrá que crecer? Tendrá que crecer por un coeficiente de amplificación dinámica, que a qué sería igual, ese sería omega sub b, ¿no es cierto? ¿Y a qué sería igual el omega sub b? Sería igual al cociente entre H1 y H2, y eso es lo que está puesto acá, ¿bien? Entonces, de esa manera nos garantizamos de que abajo tengamos la sobreresistencia flexional del tabique, ¿bien? El momento de sobreresistencia flexional del tabique, y tendremos este diagrama, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a calcular nuestro corte último de diseño por capacidad? El mismo va a ser igual al factor de amplificación dinámica, omega sub b, por la sobreresistencia flexional del tabique y por el corte sísmico. Muy similar, si ustedes ven esta formulita, a cómo lo determinaban en columnas. ¿Se acuerdan o no? ¿Me escuchan? No estoy hablando solo. Sí, ingeniero, se escucha. ¿Se entiende o no? Esta formulita es análoga a la que ustedes han visto para columnas. ¿Bien? Sí. Y eso tiene que ser menor o igual que esto, que sería la ductilidad dividida en el coeficiente de reducción de resistencia por el corte debido al sismo en el tabique I. ¿Bien? Esto es lo que se conoce como el corte elástico, ¿bien? Porque es el corte debido al estado elástico debido a esto. ¿Bien? Este sería el corte elástico, ¿bien? Entonces siempre lo que les dé de corte de diseño tiene que ser menor o igual que el corte elástico. Fíjense que cuando utilicemos análisis estáticos, ahí tienen la formulita para calcular los coeficientes de amplificación dinámica. En nuestro caso nosotros tenemos un edificio de 6 niveles, entonces estaríamos en el caso 1, ¿no es cierto?, donde omega sub b lo pueden calcular como 0,90 más n sobre 10, ¿bien? En el caso de que tengamos edificios mayores, bueno, podrán aplicar esta fórmula, y para cuando se utilice en análisis dinámico, directamente el factor de amplificación dinámica vale 1, porque, bueno, ya estamos considerando todos estos efectos de cómo vayan los diagramas cortos, ¿bien? Bueno, entonces, fíjense, la tensión nominal de corte con la que vamos a dimensionar, que le vamos a llamar ni sub m, ¿bien?, es igual al corte nominal dividido en 0,80 por el espesor del tabique por la longitud de planta del tabique, ¿bien? Esto es igual al corte último sobre phi, ¿bien? En este caso phi vale 1 porque estaríamos dimensionando por capacidad, ¿bien? Estamos dimensionando por capacidad, entonces no necesitamos considerar la reducción de resistencia aquí, ¿bien?, por 1 sobre 0,80 por BW por LW, ¿bien?
Bueno, después tenemos que el reglamento nos impone ciertos límites a las tensiones nominales de corte que se pueden desarrollar en los tabiques. ¿Por qué es esto? En realidad pueden haber dos fallas por corte. Por un lado, podríamos tener una falla por tracción diagonal, que ¿cómo la cubriríamos nosotros? La cubriríamos mediante armadura horizontal, ¿bien? O sea, estribado, mediante el estribado adicional. Entonces ahí no habría problema porque en realidad se estaría transfiriendo todo al acero, ¿bien? Y después está el caso en que tengamos una falla por compresión diagonal, que es lo que comúnmente se conoce como una falla de viera de compresión en el hormigón, que es un tipo de falla frágil, como ustedes ya saben. Entonces, el reglamento lo que nos propone es limitar el valor de esa tensión nominal de manera tal de asegurarnos de que no ocurran esas fallas por compresión diagonal. ¿Bien? Entonces, lo que van a ver acá, fíjense que en la zona de formación de rótula potencial de rótula plástica, la tensión nominal de corte no tiene que ser mayor que este valor. ¿Bien? Entonces, el límite en la zona de formación de rótulas plásticas para la tensión nominal de corte es este, viene dado por el factor de sobreresistencia flexional del tabique dividido en la ductilidad más 0,15 por la raíz de F'C. ¿Bien? En cambio, por fuera de la zona de formación de rótulas plásticas, lo que tenemos son estos límites. Ni sub n es igual a 0,20 de F'C, o 1,10 de la raíz de F'C, o 9 megapascales. ¿Bien? Entonces ustedes deberán ver cuál es el más desfavorable de estos casos, ¿no es cierto? Y comparar la tensión nominal de corte que les den con esos valores. Bueno, fíjense que a diferencia de otros elementos estructurales que directamente desprecian la colaboración del hormigón en la resistencia de corte, acá el reglamento, incluso en el caso, siempre que tengamos una carga axial que sea de compresión, un peso U que sea de compresión, nos va a permitir calcular un valor de resistencia, de tensión que colabora el hormigón al corte. ¿Bien? Entonces fíjense, en el caso en que estemos en la zona de formación de rótula plástica, es decir, en la zona cercana a la base, la expresión para Ni sub C es igual a 0,60 por la raíz de P sub U sobre el área bruta de la sección. ¿Bien? En ese caso, P sub U es de compresión. ¿Bien? En cambio, si P sub U es de tracción, por algún motivo, ¿bien? En ese caso Ni sub C es igual a 0. Entonces ahí, en ese caso, sí se desprecia lo que es la contribución al corte del hormigón. ¿Bien? Pero si hay compresión, que va a ser mayormente el caso de ustedes, sí van a poder calcular el valor de Ni sub C con esta expresión. ¿Bien? Por el contrario, si estamos fuera de la zona de rótulas plásticas, ingeniero, directamente, sí. ¿En qué caso habría tracción, digamos, en el tabique, digamos? Puede haber tracción si vos tenés tabiques acoplados. ¿Bien? Si vos tenés tabiques acoplados, ya lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a discutir un poquito de esto porque es un tema complejo, ¿bien? Y no es el objetivo que ustedes salgan sabiendo calcular tabiques acoplados, pero en el caso de tabiques acoplados, tenés básicamente se forma una cupla, ¿bien? Una cupla entre un tabique que está comprimido y un tabique que está traccionado, ¿bien? Entonces, en esos casos va a tener a lo mejor algún tabique que esté traccionado, ¿bien? Bien, bien. ¿Entienden? Sí, sí. Muchas gracias. Bien. Bueno, fuera de la zona de formación de rótulas plásticas, tendremos que adoptar el menor valor de estas dos expresiones. ¿Bien? Fíjense que acá depende de la raíz de F'C y del área bruta y del valor de P sub U, ¿no es cierto? Y acá en este caso también depende de la raíz de F'C, de la longitud en planta de tabique, bueno, de lo que ya habíamos hablado, P sub U y del área bruta.
y en este caso el momento último sobre corte último menos la longitud del tabique en planta sobre 2. ¿Bien? Entonces, el que le dé menor de estas fórmulas va a ser el valor que ustedes van a usar para dimensionar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculamos la armadura horizontal para corte? La armadura horizontal para corte la pueden calcular con esta expresión, ¿bien? A sub Bn es igual a la tensión nominal de corte menos la tensión que aporta el hormigón, mi sub c, por el ancho del tabique, por el espesor del tabique, por la separación entre las barras, dividida en la tensión de fluencia. ¿Bien? Y eso sí o sí tiene que ser mayor o igual de 0,70 por BW por SH sobre F sub I, que sería una armadura mínima de corte para el tabique. ¿Verdad? Sí o sí la separación de la armadura horizontal de corte tiene que ser mayor que la longitud del tabique sobre 5, 3 veces el espesor del tabique o 450 milímetros. ¿Bien? La que corresponda de acuerdo a cuál sea la más desfavorable. Fíjense que la armadura vertical, nosotros también tenemos que verificar que la armadura vertical cumpla el requerimiento de corte. ¿Por qué es esto? Porque la falla se produce, como ustedes saben, una falla por corte usualmente tiene una pendiente de 45 grados. ¿Bien? Entonces, por efecto pasador, ¿no es cierto?, las barras verticales también van a trabajar en cierta medida cuando se desarrolla esa fisura por corte. ¿Bien? Entonces sí o sí tenemos que garantizar que esa armadura vertical cumpla con este requerimiento de 0,70 por BW por SH sobre F sub I. Generalmente la que calculan la armadura longitudinal del tabique cumple sobradamente con este requerimiento. ¿Bien? O sea, ustedes lo van a poder cubrir a esto, a la armadura vertical de corte, la van a cubrir con armadura longitudinal en el tabique. ¿Bien? Solamente tienen que verificar que en ese caso la cuantía, ¿no es cierto?, que ustedes han adoptado se corresponda con un valor de armadura que sea superior a este valor. ¿Está claro? Y fíjense que también corre el mismo requerimiento con respecto a la separación de armadura. En este caso tiene que estar LW sobre 5, 3 veces el espesor del tabique o 450 milímetros. ¿Bien? Por eso les digo yo siempre, intenten mantener separaciones en la armadura longitudinal del tabique, intenten mantener separaciones razonables. ¿Bien? De esa manera, si ustedes cumplen con separaciones razonables en la armadura longitudinal, a este requisito lo van a cumplir sin problema. Por último, tendríamos que verificar también la armadura vertical de corte por deslizamiento. Y esto se produce fundamentalmente por una falla que, si nos vamos muy atrás en la diapositiva, por una falla que se produce acá, como está corte por deslizamiento, ¿bien? Se produce en las juntas constructivas, ¿bien? Mientras estamos construyendo el tabique, ¿bien? No podemos llenar todo el tabique en toda la altura de una sola vez, sino que tenemos que ir hormigonando por partes. Y en esa zona donde cesemos el hormigonado y después volvamos, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de que se desarrolle un mecanismo de falla de corte por deslizamiento. ¿Bien? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo es este mecanismo de falla? Acá, me disculpan, vamos pasando todo rápido. Acá yo les hice un esquemita, no sé si lo pueden ver en Paint, bastante básico, ¿bien? Donde tenemos lo que sería, ¿no es cierto? ¿Lo están viendo o no? Sí, sí, sí. Sí, ingeniero. Fíjense, tenemos el corte último, ¿no es cierto?, que es el que llega a esa junta. Esto vendría a ser donde se para el hormigonado. Nosotros sabemos que estas dos superficies no van a ser perfectamente planas, digamos, sino que van a tener ciertas irregularidades, ¿no es cierto?, como se muestran acá. ¿Bien? O sea que va a haber, en cierta manera,
Entonces, al querer deslizar, ¿no es cierto?, una superficie sobre la otra, bien, en el caso de la junta, lo que vamos a tener es que, bueno, si bien va a aparecer un movimiento asociado que, por ejemplo, en este trámite sería un movimiento en diagonal, bien, si esta junta se quiere separar de esta, lo que vamos a tener es que esto se va a tener a levantar un poquito, ¿no es cierto?, y a mover acá tangencialmente a esta irregularidad que hay acá en los puntos de contacto, ¿bien? Entonces, se puede decir que hay una componente, ¿no es cierto?, que tiende, si ustedes se fijan acá en rojo, lo que está son las armaduras verticales, ¿bien?, las armaduras longitudinales del tabique. Entonces, al generarse este mecanismo de falla, ¿bien?, en el que no es totalmente horizontal, sino que hay una componente vertical, estas barras de acero van a entrar en tracción, ¿bien? En el estado último, esa tracción en el acero va a ser igual a la, bueno, obviamente al área de esa barra por la tensión de fluencia F sub I. ¿Estamos de acuerdo? Al traccionarse el acero, el mismo, lo que produce también es una compresión en el hormigón, ¿bien? Entonces, al comprimirse el hormigón por la tracción del acero, acá se genera por fricción, o sea, nosotros tenemos una fuerza en el hormigón que va a ser normal a la superficie, ¿no es cierto? Y acá se va a generar una fuerza que va a ser directamente igual a sub B por F sub I, ¿no es cierto?, por un coeficiente de roce, mu sub F le vamos a llamar, mu sub F, ¿bien? Y a su vez tendríamos que, bueno, este tabique, por ejemplo, está comprimido por una fuerza P sub U, ¿bien? Entonces esa fuerza P sub U va a tender a estabilizar y va a generar también otra componente de fricción en el hormigón que va a ser P sub U por el coeficiente de fricción mu sub F, ¿bien? Si nosotros igualamos esta carga B sub U más esta carga, nosotros hacemos una sumatoria de fuerza en X igual a 0, bien, para que se mantenga el equilibrio, nosotros vamos a tener que B sub U tiene que ser igual a esta fuerza más esta fuerza, bien. Sabemos que esto es P sub U por mu, bien, que sería la debida a la compresión del hormigón, y además tenemos la compresión adicional en el hormigón como consecuencia de la tracción del acero, que es igual a A sub BF por F sub I por un coeficiente de fricción mu sub F, ¿bien? Y si despejamos A sub BF, lo que nos da es esta formulita de acá, ¿bien? Fíjese, B sub U menos phi, bueno, en este caso phi el coeficiente de reducción de resistencia, por mu sub F, que sería un coeficiente de fricción, no es la ductilidad, ¿bien? En este caso no es ductilidad, por P sub U sobre phi por mu sub F por F sub I, que sería la tensión de fluencia en esa barra, ¿bien? En esas barras verticales. ¿Se entiende cómo es el mecanismo de corte por deslizamiento? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, adicionalmente tenemos que verificar, ¿no es cierto?, que nuestra armadura vertical cumpla con este requerimiento. El valor de mu sub F creo que está en el reglamento, ya no me acuerdo exactamente cuánto valía, pero ellos le dan ahí un valor al coeficiente de fricción, pueden consultarlo ahí, ¿bien? Y también la armadura vertical, que sería la armadura longitudinal que ustedes tengan en el tabique, tienen que cumplir con este requisito en el lugar de las juntas constructivas, ¿tá? Bien, perfecto. Entonces ahí ya tenemos los elementos para dimensionar nuestro tabique. ¿Bien? Ahí hasta acá es lo que ustedes van a utilizar en el práctico. Bien. A partir de ahora vamos a ver un poco de teoría adicional que ya está relacionada con otros mecanismos, con otros funcionamientos que pueden tener los tabiques, ¿bien? Y que por ahí no son tan comunes como los que les estoy dando, los que tienen ustedes en el práctico, ¿bien?
Entonces, empecemos por los tabiques acoplados. ¿Cómo definíamos si un tabique era acoplado, si dos tabiques estaban acoplados o no? Si ustedes se van atrás en diapositiva, van a ver que existe una relación de acoplamiento. Ustedes tienen que verificar esto. Ustedes van a verificar esto en el práctico, ¿bien? Que, fíjense, la relación de acoplamiento A viene dada por lo que les decía, acá aparece una cupla en caso de fuerza sísmica solamente, o sea, ustedes van a agarrar los dos tabiques que estén en un plano, bien, a ver, vamos a verlo, lo hagamos, así ya queda claro cómo lo harían ustedes de acuerdo a los datos que tienen en el modelo. Ustedes lo que tienen que agarrar es poner el estado sísmico, ¿no es cierto? En el caso de ustedes va a ser el sismo en X, y evaluar cuánto valen las tracciones y las conmociones. Fíjense, acá estamos en el plano 1, bien, vamos a poner esto en kilonewton-metro, y acá tenemos, ¿no es cierto?, nuestro plano 1 en el corte. Entonces, fíjense, ahora voy a poner acá que me muestre para el estado de sismo en X, que estaría por acá, ¿bien? Que me muestre cuántos valen las fuerzas axiales, ¿bien? Cuánto valen las fuerzas axiales en esos casos. Entonces, fíjense, voy a poner que me pongan los piers, que son los que me interesan, no que me pongan los frames. Los frames serían las vigas y las columnas, los piers son las vigas, ustedes lo saben. Entonces, fíjense, me pone acá una fuerza, fíjense que acá es de menos 9,35 kilonewton, ¿bien? Y es de compresión, porque es negativa, ¿bien? Y en el otro tabique que está en el mismo plano, ¿bien?, es de 9,35 positivo, o sea que es de tracción, ¿bien? Entonces lo que discutíamos de que hay tabiques que están comprimidos y hay tabiques que están traccionados, es cierto, ¿bien? Hay un tabique que está comprimido y hay un tabique que está traccionado en el mismo plano, ¿bien? Los que analicen el tabique 2 no van a tener problema porque es un solo tabique, ¿no?, en el mismo plano. Entonces todo el corte lo va a absorber directamente ese tabique, ¿bien? Entonces nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, la fuerza TW, esta TW, que sería 9,35 kilonewton, como ustedes han visto, por L, que sería la distancia entre los ejes de los dos tabiques, ¿bien?, dividido en el momento de sobreresistencia, ¿bien?, que es el momento de sobreresistencia que, o sea, que vendría a ser la suma de los dos en este caso. Si vamos acá, ahora en el momento M33, ¿bien?, sería la suma de 1771 más 1771 acá, ¿bien? Entonces, esa relación, sí o sí, les tiene que dar, para el caso de ustedes, como lo que estamos evaluando son tabiques sismo resistentes en voladizo, ¿bien?, le va a dar menor que un tercio, ¿verdad? Si tuviéramos tabiques sismo resistentes acoplados, estaríamos en el caso en que esa relación de acoplamiento está entre un tercio y 2 tercios, ¿bien? ¿Se entiende bien cómo ver si un tabique está acoplado o no? Sí se entiende, ingeniero. O sea, sería solamente para el caso donde están los dos tabiques, nuestro ejercicio. Si tenemos que hacer el análisis donde hay un solo tabique, no tenemos que hacer eso. No, a que le toque el T2, digamos, el que mide 3,5 metros de longitud, Sí. No le va a tocar hacer eso porque directamente es un tabique aislado en ese plano. No tenemos esto. Bien. No tenemos lo que está en la figura de... Entonces, ya yendo a cómo sería el mecanismo de colapso en el caso de los tabiques acoplados, fíjense. Ingeniero, pero, Sí. por ejemplo, si fuera un tabique aislado, ¿no?, acoplado uno con otro,
ante la acción sísmica, ¿no? Una parte del tabique aislado no estaría también traccionado, o bueno, eso dependería de las cargas verticales, digamos. Eso va a depender de, claro, sí, Si va está a depender flexo de comprimido Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Los elementos que vinculan a los dos tabiques son muy débiles. ¿Ven? Vos lo único que tenés que te está acoplando ahí es la losa y la viga, y es una viga de dimensiones chicas. ¿Bien? Para vos poder trabajar con tabiques acoplados, tenés que dimensionar las vigas de acoplamiento de una forma diferente a lo que sería una, una viga convencional. ¿Bien? Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Está claro? Entonces es un mecanismo de colapso diferente. ¿Por qué? Porque en los tabiques en voladizo vos solamente vas a tener una rótula en la base. ¿Bien? En los tabiques sismoresistentes en voladizo vos solo vas a tener una rótula en la base y lo vas a calcular a los momentos como yo te he dicho, ¿no es cierto? O sea, vas a considerar un empotramiento parcial en cada nivel, ¿no es cierto? Y de ahí vas a ir sumando, vas acumulando los momentos hasta llevarlo a la base. ¿Bien? Y te va a dar el diagrama de una ménsula, el diagrama de momento de una ménsula. ¿Bien? Cambio, fíjate que acá, en estos casos, acá sí o sí, para formar un mecanismo de colapso, en el caso de los tabiques acoplados, tenés que tener rótulas en los extremos de las vigas de acoplamiento. ¿Bien? Además de la rótula, obviamente, en las bases del tabique. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa entonces? Lo que pasa es que tenés un mecanismo que es muy similar al de pórtico. Este mecanismo para los tabiques sismoresistentes acoplados es muy similar al mecanismo de traslación lateral de vigas que hemos usado nosotros para los pórticos sismoresistentes. Estos tabiques acoplados tienen la ventaja de que si están bien detallados pueden llegar a ductilidades más grandes que un tabique sismoresistente en voladizo convencional. ¿Está claro? O sea, si vos te fijas en el reglamento y de acuerdo a los valores de ductilidad que hemos visto, para los tabiques acoplados, la ductilidad en general suele ser mayor que para los tabiques, en voladizo. ¿Y por qué es eso? Porque además tenemos la sobreresistencia, las rótulas, ¿no es cierto? Se disipa energía acá en coincidencia con las rótulas de las vigas de acoplamiento. ¿Está claro? Entonces, es otro mecanismo de colapso y es otra manera de trabajar del tabique. No sé si está claro. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien. En otras palabras, vos a esa, ¿cómo vas a saber si es un tabique? ¿Cómo lo vas a materializar en obra? ¿Bien? Si son vigas convencionales las que te vinculan los dos tabiques, obviamente que tenés que verificar la relación de acoplamiento que yo te acabo de decir, ¿ven? Como para estar convencido de que es así. Pero ya va a ver que te va a verificar el valor y va a ser menor que un tercio. Supongamos que te da entre un tercio y 2/3. ¿Bien? Bueno, en esos casos vos tenés que tomar una decisión. ¿Bien? Si vas a usar los dos tabiques como acoplados, vas a tener que dimensionar las vigas de acoplamiento para que funcionen como un sistema de tabique sismoresistente acoplado, ¿bien? Y se produzcan las rótulas plásticas en los extremos, que eso tiene ciertas particularidades en el diseño que ahora la vamos a ver, ¿bien? O si lo va a dimensionar como un tabique convencional, va a poner vigas débiles, vigas débiles, bueno, y en ese caso funcionarán como tabique en voladizo, y punto. ¿Me entendés? Ahí sos vos el que como diseñador tiene la última palabra. ¿Bien? Entonces, fíjense acá, tenemos dos tabiques, el tabique 1 y el tabique 2. Este sería el diagrama de momento del tabique 1 y este sería el diagrama de momento del tabique 2. ¿Bien? En estos casos podríamos hacer una redistribución de momentos, ¿bien? Así como ustedes la hicieron en el caso de viga, acá también se podría hacer una redistribución de momentos para los tabiques,
de manera tal de pasar momento del tabique traccionado al tabique comprimido. ¿Por qué? Porque usualmente la armadura del tabique traccionado va a dar mayor que la del tabique comprimido. En el caso, ya saben ustedes que a veces cuando tengo fuerza axial en un elemento flexo comprimido, en cierta manera me contribuye también a la resistencia flexional de ese elemento. ¿Bien? Entonces, pero en cambio si tengo una tracción, no. Entonces lo que está pasando acá es que yo lo que quiero hacer es pasarle una parte del momento, la porción del momento del tabique traccionado al tabique comprimido. Entonces fíjense, si M1 es el tabique traccionado, ¿bien? Acá yo podré pasar un valor de momento menor o igual que 0,3 de M1 a M2, ¿bien? Entonces si este es mi diagrama de momento para el tabique comprimido, ¿bien? M2 acá podría irse a un valor un poco más elevado, hasta un valor que sea menor o igual de 0,3 de M1. ¿Bien? Y así también podría redistribuir el corte, ¿bien? Siempre y cuando cumpla con estos valores. El corte Q sub B, o sea, fíjense acá, el corte Q sub A, esto que puedo aumentar acá es menor o igual que 0,2 de Q sub A, y acá lo que podría aumentar sería menor o igual que 0,2 de Q sub B. ¿Bien? O sea, sobre el diagrama de corte original de ese grupo de tabique. Fíjense que acá vamos a empezar a hablar de lo que son los mecanismos de resistencia de corte en viga de acoplamiento. En el caso de una viga con armadura tradicional, que como la que ustedes ya conocen, digamos, una que está directamente dimensionada a flexión, ¿bien? O a acción gravitatoria, tendríamos una armadura de este tipo, y en ese caso lo que siempre se va a evidenciar, si ustedes hacen ese detallado, es que vamos a tener una falla por tracción diagonal, ¿bien? Cuando se desarrolla la sobreresistencia en los dos extremos de los tabiques, ¿bien? Sí, casi siempre si ustedes colocan una armadura convencional, lo que va a pasar es que acá va a aparecer una falla por tracción diagonal, no importa la cantidad de estribado que le pongan a esa viga. ¿Bien? El caso B corresponde a una viga que sería una viga con armadura convencional, pero diseñada por capacidad. ¿Bien? En ese caso acá tendríamos un tabique, acá tendríamos otro, y cuando se desarrolle, fíjense que acá la separación entre los estribos de esta viga es mucho más chica que el diseño convencional, ¿bien? En esos casos, lo que va a pasar es que va a pasar una falla de corte por deslizamiento, ¿bien? En esta junta constructiva entre el tabique y la viga, ¿bien? Y es una falla frágil, como pueden ver ahí. Entonces esto no es deseado, aún diseñando por capacidad esa viga de acoplamiento, no está trabajando de la manera deseada, porque puede tener un mecanismo de falla frágil. ¿Bien? Entonces, lo que se hace en la práctica es poner una viga con armadura diagonal, que serían como unas columnas armadas dentro de la misma viga. ¿Bien? Y de esa forma se pueden coser las fisuras que aparecen por tracción diagonal en las dos direcciones. ¿Está claro? Y eso es lo que nos pide el reglamento para estas vigas de acoplamiento. Por eso les digo, si quieren que los tabiques trabajen de forma como tabique sismoresistente acoplado, sí o sí tenemos que tener este detalle de viga con armadura diagonal en todas las vigas de acoplamiento. Porque si no pasa esto. Que fíjense, tenemos falla en viga de acoplamiento con armadura convencional. En esos casos directamente no se puso la armadura diagonal, esta de la que le estoy hablando, ¿bien? Y lo que pasa es lo que se ve ahí, la tracción diagonal se la come a las vigas de acoplamiento, ¿bien? Y hay falla, falla frágil, ¿bien? Y esto es muy típico, se vio en muchos sismos. Este tipo de fallas se vio en muchos sismos. Entonces, desde ahí en más, ya se sabe que las vigas de acoplamiento van con armadura diagonal. ¿Cómo disponemos la armadura en diagonal? Fíjense, acá tenemos un tabique y acá tenemos otro. ¿Bien? Entonces tenemos nuestra armadura convencional, en este caso estas dos barras, ¿no es cierto?
con la armadura esta de piel, que podría ir, ¿bien? Entonces fíjense, acá lo tenemos en el corte, y además tenemos que disponer la armadura diagonal, que como que serían como dos columnas, ¿no es cierto?, que van armadas dentro de la misma viga de acoplamiento, ¿bien? Entonces fíjense cómo va esta columnita de acá, de la derecha. Acá está marcada la sección, ¿no es cierto? Serían 4 filas 16, pongámosle, ¿bien? Y ocupa el espacio físico que está marcado acá por la viga punteada, ¿bien? Hasta llegar hasta aquí abajo, ¿bien? Y de la misma manera acá tendríamos la otra armadura diagonal, ¿bien? Que con su respectivo estribado y todo, ¿bien? Que se prolonga, ¿no es cierto?, toda esta longitud hasta llegar digamos, a anclarse en lo que sería ya el tabique, ¿bien? Fíjense que en el caso de las vigas de acoplamiento es necesario definir muy bien cuánto es la altura h sub b y cuánto va a ser el ancho de esa viga, de manera tal de evitar congestiones de armadura. ¿Está claro? Es decir, que lo primero que hay que hacer antes de calcular cualquier cosa es dibujar la viga en el plano y ver más o menos que aproximadamente toda la armadura pueda pasar de uno y de otro lado. Si no, vamos a estar en problemas. Ingeniero, Sí. el ancho igual va a estar limitado por el ancho del tabique, o sea, Sí, no bueno, podría pero si tenés que darle más ancho al tabique, le tenés que dar más ancho al tabique. ¿Eh? Ah, Es bien, así. bien. Es así. O sea, ¿está claro? Entonces, este es un detalle de viga de acoplamiento en tabique sismo resistente acoplado. Y eso es lo que tienen que conocer ustedes, que es lo novedoso de este sistema estructural utilizando tabique. ¿Bien? Entonces, ¿Se necesita mano de obra capacitada, ingeniero, para hacer eso? obviamente que esto no lo hace cualquier herrero. ¿Sí? Obviamente que esto no lo hace cualquier herrero. Tiene que ser gente, sí. Tiene que ser gente con mucha cancha para hacerlo. Ojo, en zonas sismo resistentes con elevada peligrosidad sísmica como Mendoza o San Juan, sí se consigue y sí se puede ver. ¿Bien? Pero por ahí acá en Tucumán es más complicado. ¿Mm? Entonces, bueno, ya saben que la viga de acoplamiento en general, primero la intentamos detallar en un plano y después la pasamos a dimensionar, porque si no, no nos vamos a asegurar de que nos pueda pasar la armadura en diagonal. Bueno, entonces fíjense, acá que dice que en la viga de acoplamiento todo el esfuerzo de corte y el momento inducido por la acción sísmica van a ser resistidos por la armadura diagonal. Es decir, que todo el corte y todo el momento sí o sí va a estar resistido por la acción por esta armadura diagonal, que va en las dos direcciones, como hemos visto, es como una X. ¿Bien? La única posibilidad en la que no tengamos que poner armadura diagonal es en el caso en que la tensión nominal de corte sea menor que este valor. ¿Bien? Si la tensión nominal de corte es menor que ese valor, sí podríamos prescindir, ¿no es cierto?, de nuestro detalle de armadura diagonal. Pero en general esta tensión nominal suele dar mayor que este valor. Entonces directamente se recurre a la armadura diagonal. Bien. Bueno, la sección de la armadura diagonal la vamos a determinar como el corte sísmico en esa viga. Bien, ustedes pueden determinar, de acuerdo al modelo, se determina el corte sísmico, ¿bien? Y se lo divide en 2 veces phi, que en este caso phi es 0,90, como dice acá, el coeficiente de reducción de resistencia, por f sub i por el seno de alfa, donde alfa es el ángulo que forma la horizontal con la armadura diagonal. ¿Bien? Este es el ángulo alfa que estamos marcando. Entonces, de esa manera podríamos determinar cuál es la armadura que yo tengo que colocar. Esa sería la armadura total, ¿bien? En este caso serían las cuatro barritas que irían en esa dirección. ¿Bien? Bien. Entonces, fíjense que en viga de acoplamiento con armadura diagonal en 2 direcciones, no vamos a limitar, el reglamento no limita la tensión nominal de corte.
¿Por qué? Y es obvio, porque en estos casos directamente todo lo está absorbiendo el acero, entonces no hay posibilidades, o sea, la compresión diagonal, en el caso del hormigón directamente la estamos absorbiendo como compresión en el acero, ¿está claro? Entonces directamente todo lo que podría ser falla por biela de compresión en el hormigón, está haciendo directamente, se está comprimiendo el acero de la armadura diagonal, ¿bien? Y eso no va a tener problema para resistir. En cambio, cuando tenemos hormigón solamente comprimido, tenemos riesgo de la falla por biela de compresión. ¿Bien? Entonces, por eso es que no se limitan las tensiones nominales de corte en estos elementos, ¿bien? Por la armadura diagonal. Con respecto a los esfuerzos axiales, fíjense que para eso tendremos que evaluar la sobreresistencia de las vigas de acoplamiento. ¿Bien? Entonces, ¿cómo le evaluamos a la sobreresistencia de la viga de acoplamiento? Es muy similar a lo que ustedes hicieron para evaluar los esfuerzos axiales en columna, ¿bien? Que tenemos que llevar la sobreresistencia de la viga, de la viga, ¿no es cierto?, como carga axial a la columna. Entonces, para eso tenemos esta formulita que nos da el reglamento, que es P sub I 0, que sería la fuerza axial inducida por la sobreresistencia en las vigas de acoplamiento, es igual a 1 sobre n sobre 80 por la suma desde i igual a 1 hasta n de este B sub I 0, que va a ser el momento, ¿no es cierto? El corte de sobreresistencia que está transmitiendo cada viga de acoplamiento a ese tabique. ¿Bien? Entonces, sí o sí vamos a sumar todos los cortes de sobreresistencia que dan que nos están dando las vigas de acoplamiento, y le vamos a aplicar a todo eso un coeficiente de minoración, como ustedes saben por el tema de la simultaneidad, como habían visto para el caso de columna, de 1 menos n sobre 80. ¿Bien? El factor de fíjense que acá la carga en el tabique 1, la carga de sobreresistencia debida en el tabique 1 va a ser igual a la carga de sobreresistencia por las vigas, por la sobreresistencia en viga, menos la carga gravitatoria, P sub D. ¿Bien? Y en el otro tabique se van a sumar, ¿bien? Por el efecto de que hablábamos de que uno está comprimido y el otro está traccionado. ¿Estamos de acuerdo? Y el factor de... ¿Sí? ¿Alguna duda? No, le decía que sí, estamos siguiendo, digamos. Bien. Y el factor de sobreresistencia, en este caso, digamos, en la base de los tabiques va a ser igual a, fíjense, el momento de sobreresistencia en el tabique 1 más el momento de sobreresistencia en el tabique 2 más la carga esta P de sobreresistencia por L, que sería la longitud entre los ejes del tabique, ¿bien? Dividido en el momento sísmico de los tabiques. ¿Está claro? Ese sería el factor de sobreresistencia para este caso. Y los esfuerzos de corte de diseño en cada tabique lo vamos a obtener como el factor de amplificación dinámica, omega sub B, ¿bien? Por el factor de sobreresistencia flexional, que recién hemos calculado, por el corte sísmico en el tabique I, ¿bien? Y por esta ponderación, que es una ponderación basada en resistencia, ¿bien? Y no en rigidez, porque usualmente ya cuando estamos hablando acá es para hacerlo estamos hablando en estado, o sea, estamos por fuera del estado elástico, ya estamos incursionando en plasticidad, entonces para eso ya la rigidez no tiene importancia, sino que lo que nos importa es la distribución de resistencia. Entonces por eso ese MWK0, que vendría a ser la suma, ¿bien? Este K es de acuerdo a cuál tabique sea, ¿bien? El 1 o el 2, ¿bien? Perdón, este es en el nivel, ¿bien? Esto es en el nivel K, ¿bien? Y esto sería si es el tabique 1 o más el tabique 2, la sobreresistencia en la base
cada tabique. ¿Bien? Y esos serían los esfuerzos de corte de diseño en el nivel CAP para el tabique I. ¿Está claro? Bien. Esos son los conceptos fundamentales de tabique sismoresistente acoplado. ¿Mm? Son, como les digo, requieren mayor nivel de detallado todavía que los tabiques convencionales, pero también es cierto que tienen un comportamiento, si están bien armados y están bien ejecutados, tienen un comportamiento que permite alcanzar ductilidades más elevadas, ¿bien? Lo cual no es menor. En general, los tabiques sismoresistentes acoplados son comparables en sí al comportamiento del pórtico. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver otro mecanismo, otros tipos de tabique, que son los tabiques poco esbeltos. ¿Bien? Ya habíamos hablado de lo que era la esbeltez, y vamos para atrás. Fíjense, acá la relación de aspecto, habíamos dicho que si la relación de aspecto HW sobre LW era mayor que 3, teníamos tabiques esbeltos. Si la relación de aspecto A sub R es menor que 3, tendremos tabiques poco esbeltos, y tendremos que ver, esto usualmente es válido para construcciones que tienen pocos niveles, ¿bien? Y tendremos que hacer las verificaciones de este caso, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa con los tabiques poco esbeltos? En general, los tabiques poco esbeltos tienen una resistencia de corte muy elevada. Suelen presentar ductilidades más chicas que la de los tabiques esbeltos, ¿bien? Es decir, no vamos a ver ductilidades de 5 o de 4 en tabiques poco esbeltos, vamos a ver ductilidades de 2,5, ductilidades de 3, ¿bien? Pero además tenemos el problema, que es un problema que ocurre, que es similar al mecanismo que venimos discutiendo hoy, que es el corte por deslizamiento, justamente. Entonces, fíjense, tenemos el caso de un sismo que viene, en este caso, de izquierda a derecha, como pueden ver con esta flecha, ¿bien? Y vamos a tener un lado comprimido, ¿bien? Que es este lado, la parte derecha del tabique, y toda esta zona que está traccionada, ¿bien? Donde están las armaduras verticales, que pueden verla ahí, ¿bien? Cuando tenemos un sismo, usualmente la carga se invierte, es decir, que no va de un solo lado, sino que puede venir del otro, y lo que pasa es que se nos va a generar un patrón de fisuración así, ¿bien? Como el que está en la figura C, donde antes estaba traccionado el acero, ¿bien? Ahora va a pasar a estar comprimido el hormigón, como pueden ver ahí, y la zona donde estaba comprimido va a pasar a estar traccionado. ¿Bien? Entonces los patrones de fisuración que vamos a tener son así. Pero si tenemos acá tracción y acá teníamos tracción, lo que puede pasar es que nos quede algo como lo que está en B. Fíjense, en B, o sea, lo que ha pasado es que el tabique se despegó directamente, se despegó y está siendo sostenido solamente por la armadura longitudinal. ¿Lo pueden ver o no? Sí, que ya lo sé. Sí, sí. Bien, entonces eso sería el caso de una falla por corte de corte por deslizamiento, perdón. Entonces tenemos que asegurarnos de que no ocurra esto, de que no haya despegue total ahí, ¿bien? Entonces, la resistencia por deslizamiento va a tener que tener en cuenta la contribución del mecanismo pasador de la armadura, ¿bien? Porque esa armadura vertical traccionada nos está contribuyendo, y además vamos a tener que tener en cuenta el mecanismo de fricción por corte, que es el que venimos charlando cuando vimos la armadura vertical por corte, que teníamos que verificar, ¿bien? ¿Se acuerdan de ese mecanismo con los coeficientes de fricción? Entonces, tenemos que verificar bien eso. Fíjense, el mecanismo pasador, ¿no es cierto?, nos va a dar una resistencia al corte que va a estar dada como B sub D igual a 0,25 por el área de las barras longitudinales, ¿bien?, por F sub I, ¿bien? F sub I es la tensión de fluencia de la acero. Entonces ya saben, es un 25%
de lo que usualmente suele aportar longitudinalmente una barra vertical. ¿Bien? Entonces, eso sería la contribución del mecanismo pasador. ¿Bien? Y del mecanismo de fricción por corte, vamos a calcular un corte B sub F, que va a ser igual a 0,25 de F'C por A sub F, donde A sub F es el área de la zona comprimida. ¿Bien? Acá, como decíamos, esta parte está comprimida, entonces esta parte va a poder aportar, ¿no es cierto?, resistencia a este corte, a este mecanismo de falla de corte por deslizamiento. ¿Bien? Entonces, este A sub F es directamente una zona que está comprimida, ¿bien? No una zona traccionada. ¿Bien? Entonces, en este caso, fíjense, acá está C, será C por W, el área de A sub F. Y para caso en que tengamos una intersección entre dos tabiques, ¿bien? Entre dos tabiques normales, tendremos que adoptar estas dimensiones que nos da el reglamento, ¿bien? Con un ángulo acá 45 grados para determinar bien cuánto es el área a sub F. ¿Bien? Entonces nosotros lo que hacemos es sumamos los dos efectos, el del mecanismo pasador de las barras verticales más el mecanismo de fricción por corte, y eso tiene que ser sí o sí menor o igual que el corte sísmico en ese tabique poco esbelto. ¿Bien? Si el corte sísmico nos da mayor que la suma de estos dos, que del corte por estos dos mecanismos, vamos a tener que poner armadura diagonal al tabique. ¿Y cómo lo materializamos a eso? Lo materializamos a la armadura diagonal como está en estos esquemas. ¿Bien? Fíjense. Entonces, de esta forma, podemos tener un esquema donde pongamos la mitad de la armadura diagonal en esa dirección, más la mitad de la armadura diagonal con ese esquema, o si no bien, llegando a los extremos, de acuerdo a cómo venga también la armadura longitudinal de ese tabique poco esbelto. ¿Bien? Entonces, en base a eso, podríamos determinar cuánto sería la armadura diagonal en el tabique poco esbelto. Y nos cubrimos del mecanismo de falla de corte por deslizamiento, que es el principal problema de este tipo de tabique. ¿Bien? Bien. Bueno, y eso sería todo por lo que tengo para darles de teoría de tabique. ¿Mm? Ahora lo que quedaría es que ustedes se pongan a trabajar en la práctica. ¿Bien? Bueno, ¿ha quedado todo claro? Sí, sí, ingeniero. Igual cualquier duda seguramente van a ir surgiendo a medida que vayamos haciendo y vamos consultando. Ok, perfecto. Bueno. Si alguien tiene dudas respecto al práctico, por ahí es un buen momento para que consulten. Si no, mañana con el ingeniero Arauz vamos a estar recibiendo dudas, vamos a estar atendiendo dudas. También probablemente el lunes. El miércoles van a ver con el ingeniero Ramallo el tema de mampostería sismo resistente. Y el jueves ya cerraríamos con la clase, con una última clase de consulta referida a lo que es el práctico. ¿Está claro? Así que es el momento de que avancen con el práctico y aprovechen todas las consultas que vamos a dar. Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir más o menos cómo eran las fechas límites, que no me acuerdo bien? No, o sea, yo tengo entendido, no sé fecha exacta porque no me dijeron nada, no sé si han hablado con el ingeniero Arauz, pero esto tiene que estar entregado antes de las vacaciones. Bien, entiendo, bien, perfecto. O sea, sí o sí lo van a tener que entregar antes, porque si lo tenemos que revisar nosotros, es muy probable que lo revisemos en la época de vacaciones. Más que ustedes tengan que hacer correcciones, etcétera, etcétera.
necesitan el tiempo como para llegar a fines de julio y que se pueda pasar a regularidad. ¿Bien? Bien, perfecto, ingeniero. Gracias. Bueno, Ingeniero, con Nancy tendríamos unas consultas si es posible verlas. sí, compartir pantalla, por favor.